entenderla. Señor, nos has escogido como maestros de justicia. Y es necesario enseñarle a los recién convertidos cómo vivir. Y estamos todavía estudiando el arrepentimiento porque es necesario que cada uno de nosotros no viva para sí mismo, sino para hacer tu voluntad. Vivir para aquel que murió y resucitó por nosotros. Señor, pero el pueblo de Dios quizás no lo sabe. No sabe cómo vivir para ti. Levanta a cada uno de nosotros y a cada uno de tus santos como maestros de justicia para enseñar tus caminos a las naciones y a todo aquel que se convierta de las tinieblas a la luz. Padre, danos entendimiento, danos sabiduría y que podamos, Señor, entender tu palabra, que como Esdras tengamos esa fuerza para inquirir en tu palabra, esa gracia para guardarla y esa gracia para enseñarla. Ayúdanos, danos un espíritu poderoso para deshacer las obras del diablo. Danos ese espíritu que le diste a Josafat, que envió maestros de justicia por todo tu pueblo para instruir en tus caminos a tu pueblo. Haz de nuestra vida fuentes de luz y de verdad que guíen a tu pueblo y al perdido al conocimiento de tus propósitos eternos. Prepara pues nuestros corazones y que podamos recibir entendimiento en todo. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gracias, hijo. Seguimos estudiando el arrepentimiento y haciendo un pequeño resumen. Hemos estado hablando de la importancia que tiene el arrepentimiento para el perdido, porque lo guía al nuevo nacimiento, y para el creyente, porque lo necesita para un nivel mayor de gloria. El arrepentimiento es interno y tiene que ver con el pensamiento y la mente. Es un cambio de dirección en la mente, pero la conversión es externa. Es un cambio de acción. Es un cambio de manera de actuar, mientras que el arrepentimiento es un cambio de manera de pensar. Y realmente se van a dar cuenta ustedes que el arrepentimiento genuino conlleva conversión. O sea, donde hay arrepentimiento, hay conversión. ¿Sí? ¿Sí se entiende eso? Son como dos hermanitos que caminan juntos. Dios, a quien le da arrepentimiento, le da conversión, ¿verdad? El reverendo Robert Tucker nos dice que el arrepentimiento es el proceso por el cual Dios cambia nuestra forma de pensar acerca de Él, de nosotros mismos, de otros y de las circunstancias de la vida. Y nos dice que la conversión es darse la vuelta. Íbamos en una dirección y ahora nos convertimos y vamos en otra dirección. En esta oportunidad vamos a estudiar la conversión de Pedro. Recuerden que aunque seamos cristianos necesitamos convertirnos. La gente piensa que conversión es la experiencia de salvación, pero no está tan adecuada esa expresión. Realmente tiene que ver más con dejar las tinieblas para caminar en la luz, pero no solo en la mente y corazón, sino en lo externo. Por favor, Lucas capítulo 22, versículos 31 y 32. Una de las razones por las cuales debemos de tener comunión es porque Dios nos va a avisar lo que ha de venir. Quiero repetir eso porque eso es muy importante.
El Espíritu Santo ha sido enviado para enseñarnos las cosas que han de venir. Si tú dedicas tiempo con Dios, es importante que comprendas que Dios te quiere anunciar. No sé cuándo vas a estar tiempo con Dios. A mí me gustaría que pasáramos todo el tiempo buscando el rostro de Dios en la mañana, durante el día, en la noche. Pero debes de tener la conciencia que Dios quiere enseñarte lo que ha de venir, para que estés preparado. Muchas personas que no tienen comunión con Dios, no tienen ese tiempo, siempre andan corriendo y no tienen un tiempo para estar a solas con Dios. Por favor, no te equivoques. A mí me gusta jugar tenis y escucho la palabra, pero eso no es tener comunión con Dios, eso es redimir el tiempo. Claro, en un sentido, pues seguimos en comunión con Él, pero cuando yo estoy hablando de un tiempo de comunión, no solo es un tiempo para estar con Él, y está bien, en el día, es un tiempo para estar con Él a solas, tú y Él, donde tú le muestres a Él que Él es importante, para orar, para estudiar, para adorar, para interceder. ¿Sí? ¿Sí se entiende eso? Así que cuando tú miras lo que Jesús le enseñaba a los apóstoles, puedes ver la manera en que Jesús quiere caminar contigo todos los días. Y recuerda que Él vino para ser ejemplo. La verdad se hizo carne y Él quería que nosotros visualizáramos la verdad de Dios, que es Cristo. Así que lo que tú miras Jesús hizo con los apóstoles es algo que Él quiere hacer contigo, pero debe de estar consciente de eso. ¿Por qué? Porque tú vas a recibir de acuerdo a tu fe. ¿Qué quieres que haga? Maestro, que cobre la vista. Le responde el Señor, conforme a tu fe se ha hecho. Quiere decir que dependiendo de lo que nosotros creamos así del Señor, esa será la manera en que el Señor nos bendecirá y nos dará de acuerdo a lo que creemos. Entonces, si nosotros, porque Él nos dice, ¿qué quieres que haga? Señor, enséñame lo que ha de venir, prepárame para el día de la prueba, para el día de las dificultades. Y en el caso de Pedro, el Señor le avisó lo que venía y le dijo, leamos. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Cuál es el poder de la conversión? ¿Cuál es el poder de aquel que se convierte? Vuélvanlo a leer hasta que lo encuentren. ¿Cuál? Aquel que se convierte podrá confirmar a sus hermanos. Esa es la bendición de dejar un pecado y seguir la luz y la justicia en esa área. Dios te dará la habilidad de confirmar a tus hermanos. ¿Será que habrá algún momento donde vamos a fallar? Claro que sí. Pero es una bendición, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando David, cuando tengan tiempo, en el Salmo 51, es uno de los salmos de contrición? Les invito a que estudien en el libro del Dr. Bailey, el libro de los salmos, cuáles son los salmos de contrición. Uno es el 51, ya les di uno. Búsquenlo. Y David decía,
vuélveme el gozo de tu salvación y enseñaré a los pecadores tu camino. Qué tremenda conversión del rey David, ¿verdad? Así que aquellos que se convierten serán utilizados como maestros para confirmar a sus hermanos. El Señor le estaba anunciando que iba a ser zarandeado por Satanás, y esto se hace referencia a que Satanás lo iba a meter en una presión a Pedro, en donde Pedro lo iba a negar 3 veces. Y era tan fuerte que Pedro pensaría en abandonar el ministerio. Era muy fuerte. Pero ¿cuántos saben que nosotros tenemos un intercesor? ¿Y será que nuestro Padre escucha a nuestro hermano mayor? ¿Habrá algo que Él le pida que no escuche el Padre? Bendito Dios, ¿verdad? Estamos seguros en sus manos. Pero eso hay que creerlo. Esa es la diferencia entre aquellos que creen la verdad. No los puede vencer la mentira. ¡Aleluya! Aquel que cree la verdad no puede ser vencido por la mentira. Debes abrazar la verdad, debes creer la verdad y caminar en ella. Entonces, se le anuncia, cuando Dios te anuncia algo, por eso hablamos de la comunión. Ora, Señor, muéstrame lo que ha de venir. Toma tiempo para platicar con Dios, porque es mejor estar preparado para la prueba que recibir la prueba sin haberse preparado. Mateo capítulo 26, 31 al 35. ¿Qué problemas tenía Pedro? Pedro tenía confianza en sí mismo, en su fuerza, en su habilidad, en su carne. Se consideraba mejor que los demás y hacía afirmaciones atrevidas basadas en lo que él pensaba de sí mismo. ¿Será que está la posibilidad de que tengamos algo de esto? Voy a decirte algo. Estas 3 cosas están en la carne de todos. Porque la carne recibió, déjame explicarte esto, cuando el hombre pecó, el espíritu murió, el alma se confundió y el cuerpo se corrompió, pero espíritu, alma y cuerpo fueron degenerados. Y la naturaleza de Satanás se metió no solo al espíritu, sino en la manera de pensar, en las intenciones, en los afectos, en los pensamientos. Así que debes de saber que estas cosas están en nosotros. A veces más dormidas, a veces más despiertas, más grandes, más pequeñas, pero no existe hombre en la tierra que no las tenga, porque todos somos carne y no hemos sido redimidos. Entonces nuestra tarea y deber es descubrirlas y pedirle al Señor que nos perdone, nos transforme y nos libere. Mateo 26 del 31 al 35. Leamos. Entonces Jesús le dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo, Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo:
aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Así que sí, Pedro se consideraba mejor. ¿No es cierto que a veces entre lo peorcito nos creemos lo mejorcito? Hermano, ¿cuál es el concepto correcto de nosotros? Somos nada sin Él. Sin mí, nada podéis hacer. ¿Qué somos sin Él? No es un asunto de decir, soy una cosa que no sirve, soy... esa es una manera orgullosa de degradarse. Y eso no es humildad. Eso no es humildad. La humildad es reconocer que somos nada sin Él, simplemente, ¿verdad? Sin Él, nada somos y nada podemos hacer. Pero Pedro se creía mejor porque dijo, miren, aunque todos se escandalicen, o sea, ellos pueden escandalizarse, yo no. Y el hombre era sincero, hermanos. Pedro no era hipócrita, él era sincero. De hecho, llegó el día donde murió por causa de Cristo. O sea que la muerte no fue un enemigo que Pedro no venciera. Él fue a morir por causa de Cristo. Y cuando lo iban a crucificar, cuenta la historia que dijo que él no era digno de morir como murió el Señor. Entonces lo crucificaron al revés, cabeza abajo. Así que el hombre era sincero. Hay gente que piensa que si hace las cosas con sinceridad, agrada a Dios. Eso es un error. Hermano, Dios no está buscando sinceridad. Es importante que te acerques con sinceridad, pero Él busca obediencia. No se trata de adorar a Dios con sinceridad, se trata de adorar a Dios a la manera de Dios. Tienes que hacer las cosas no según tus propios criterios, sino según la palabra de Dios. Así que no se trata de sinceridad. Pedro estaba sinceramente confiando en algo equivocado, en su fortaleza, en su pensamiento, en quién era él. Así que aun cuando el Señor le dijo antes de que el gallo cante, Marcos dice que el gallo canta 2 veces, le dijo el Señor, ¿me negarás? 3 veces. Él no quería, hermanos, negar al Señor. Cuando ustedes lean lo que sucedió, se acercó a alguien y le dijo, tú eres de uno de ellos, tú eres, no soy, ¿cómo no? Tu manera de hablar te delata. ¿Se acuerdan de dónde eres? De Sopayango, ¿verdad? Así que el policía sabía que no era salvadoreño, porque él firmemente dijo que era de Sopayango. Tan fáciles. Yo te pregunto, a los que viven en Soyapango, ¿tú crees que un día van a decir Sopayango? No, ¿verdad? No. Es parte de ti. Así que Dios permitió que Pedro pasara por todas estas cosas y maldice Pedro, no soy, hasta maldijo, no sé quién es ese hombre, mujer, no lo conozco. Y cuando canta el gallo, hermano, yo creo que Dios es tan especial, ¿verdad? No sé cómo Pedro mira a los gallos, pero después de esa vez, Dios hizo a los gallos para que cantaran. No creo que haya un día donde un gallo no cante. En toda la tierra siguen cantando. Y toda la tierra y los cristianos sabrán que después de que el gallo cantó, Pedro negó.
Así que Dios permitió que Pedro pasara por ese fracaso y ahora viene el momento de la conversión. Escucha lo que voy a decir. Para que alguien se convierta, Dios debe de hablarle varias veces. Anota eso. Para que alguien se convierta, Dios debe de hablarle varias veces. Por eso aquellos que están perdidos o aquellos que se descarriaron, hay que guiarlos nuevamente a que oren. Hay que guiarlos a que vengan a escuchar palabra de Dios, a que lean la Biblia. Porque aquellos que escuchen a Dios, Dios los convertirá. Si ellos se alejan de la palabra de Dios, dejan de orar, dejan de leer la Biblia, dejan de asistir, dejan de escuchar mensajes, entonces están perdiendo el poder que lleva la palabra que Dios les habla, que los va a restaurar. Juan capítulo 21, versículos del 15 al 18. Pedro sale llorando y amargamente llora, pero cuando el Señor resucita, ¿se acuerdan que el Señor les dice: díganle a los discípulos y a Pedro que nos vemos en Galilea? Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo. Dios le manda a llamar a Pedro. Cuando el pastor te mande a llamar, ve. ¿Sabes que como pastor solo puedo ayudarte si vienes a mí? Si yo te miro que tienes un problema y te mando a llamar, ven. Yo puedo ver cuando alguien ya su corazón no quiere nada que ver conmigo. Y generalmente, a veces cuando ya no quieren el consejo del pastor, ya no quieren muchas otras cosas. Y yo lo puedo ver porque lo mando a llamar. Les pongo mensajes y no me contestan, no me hablan. Eso hace que yo no pueda ayudarlos. Por lo menos con la palabra de Dios, con enseñanza. Sí puedo hacerlo en oración y procuro con su gracia, la gracia de Dios, hacerlo. La Biblia dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Un pastor ayuda a su rebaño con la luz que Dios le ha dado. ¿Por qué? Porque la luz esparce las tinieblas y la verdad destruye la mentira. Y Satanás esclaviza por medio de tinieblas y mentira. Así que cuando tú vienes al pastor, lo que necesitas es escuchar la enseñanza de la palabra de Dios. Yo sé que muchos quieren abrir su corazón y contar todos los problemas, pero así no se resuelven. Se resuelven escuchando la palabra de Dios y obedeciendo. Y claro, por supuesto, voy a escucharte y estoy para servirte. No digo que no. Pero lo que tú necesitas es obedecer la luz de la palabra de Dios. Eso es lo que tú necesitas. Entonces, cuando yo llamo a alguien y no viene, yo sé que esa persona no quiere nada conmigo. Yo no puedo, ni debo, ni puedo obligarla. Solo puedo orar. Una persona que se rebela contra la autoridad, lo podemos ver con Coré, Datán y Abirán. Cuando Moisés manda a llamarlos para platicar con ellos, ¿saben cuál fue su reacción? Le mandaron a decir a Moisés: ¿sabes qué? Nos sacaste de tierra de leche y miel. Llamaron tierra de leche y miel a Egipto. Y tú no nos has metido en tierra de leche y miel. ¿Nos quieres sacar los ojos? No iremos. Así que yo puedo saber si alguien quiere ayuda. Hermano, Dios no te va a obligar. Si tú necesitas ayuda, acude al pastor. Tú dices: pero es que el pastor siempre está ocupado. Sí, y así voy a estar el resto de mi vida, porque yo vivo para el Señor. Pero está escrito en la palabra de Dios que cuando tú necesitas ayuda, se deja las 99.
¿Se entiende? Así que es un engaño creer que porque está ocupado el pastor no te va a atender. Yo siempre voy a estar ocupado, hermanos, siempre, porque vivo para hacer la obra de Dios. Pero cuando tú necesites, Dios me ha puesto como pastor para cuidarte. Entonces, ya sea que tú me busques o que yo te mande a llamar, la idea es que escuches la palabra de Dios y puedas ser obediente para caminar en la luz que está establecida en la palabra de Dios. ¿Se entiende? Así que el Señor manda a llamar a Pedro. ¿Y qué hizo Pedro? Fue. Mis ovejas oyen mi voz. Así que si yo te mando a llamar y tú vienes, Señor, yo te doy gracias porque esta es una oveja. Te mando a llamar y no vienes, algo está pasando. ¿Cierto? Hay que orar por esa persona porque está en peligro o pueda estar en peligro. Así que manda a llamar el Señor a Pedro y Pedro llega. Entonces ahora Jesús va a hablar las palabras que van a convertir a Pedro. Capítulo 21, versos del 15 al 18. Leamos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras joven te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Hermanos, esta plática del Señor restauró a Pedro. Aquí el Señor nuevamente lo llamó a servir. Ojo, la conversión viene cuando Él te habla y tú llegas a servir. Qué interesante, ¿verdad? El Señor no solo le perdonó a Pedro, le dijo en la primera parte, le dijo: apacienta mis corderos. Pedro, sirve cuidando a tus hermanos. Apacienta a mis ovejas. Apacienta a mis ovejas. Parte de la conversión tiene que ver con el servicio. Por eso es que si alguien se ha alejado del Señor, necesitamos que escuche la palabra de Dios y ponerlo nuevamente a servir donde el pastor le diga. ¿Lo logran visualizar? Así que, ¿qué debemos hacer? Aquel que viene nuevamente debe de empezar a servir donde el Espíritu Santo diga. No es a veces en la misma posición. A veces sí, a veces no. El Señor va a revelar qué hacer. El punto importante es que el Espíritu Santo va a señalar que necesita servir. Quiero que noten algo. ¿Logran visualizar
que cuando el Señor le dice, cuando eras joven ibas donde querías? Cuando una persona es joven espiritual, todavía hace cosas de su propia voluntad. Pero cuando habla de la muerte, le dice, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Llega el momento donde tú pasas por la cruz y ya haces no lo que tú quieres, sino lo que el Señor diga. Y aunque tú no quieras lo que Él quiera, tú estás rendido a Él. Así que es bien importante comprender y entender que Dios quiere llevarnos al punto donde sea otro quien decida a dónde vamos a ir y qué es lo que vamos a hacer. Y esa es la madurez de un padre espiritual, de aquel que muere y ya no busca su voluntad, sino la voluntad del Señor. Amén. Así que apacienta, verso 17, apacienta a mis ovejas. Verso 18, por favor. Perdón, me equivoqué. El 15 dice apacienta mis corderos. El 16, ahora por favor. El 16 le dice pastorea, anota eso por favor, a mis ovejas. Al principio le dijo apacienta a mis corderos, luego le dice pastorea a mis ovejas, y ahora por favor el 17, apacienta a mis ovejas. Esto nos habla de ministrar a los niños, a los jóvenes y a los padres espirituales. Dios está restaurando al apóstol Pedro para que ministre a los niños, a los jóvenes y a los padres espirituales. Aleluya. No vamos a poder evitar los fracasos, pero sí podemos restituir. Yo te hago una pregunta: ¿cuál es la restitución que le hacemos a Dios al convertirnos? ¿Cuál es la restitución que le hacemos a Dios al convertirnos? Solo les cambié la pregunta porque la respuesta sigue siendo la misma. ¿Cuál es la restitución que le damos a Dios por convertirnos? Porque Él nos perdonó y dejamos de hacer lo malo. ¿Cuál? Confirmar a otros. Eso es, confirmar a otros. Vive tu vida restituyendo. Una persona que no restituye es una persona malagradecida. Por eso tú y yo estamos comprometidos para ser maestro a las naciones. Yo no sé si todos los que estamos aquí ya entendimos que somos llamados a ser maestros. Amén. A ver, si ya entendiste que fuiste llamado a ser maestro, levanta tu mano. Ok, ya fuimos llamados a ser maestros. Así que vamos a restituir, confirmando a nuestros hermanos. Ahora, ojo, mira cuál debe ser tu ministerio a los niños espirituales. Mira cuál debe ser tu ministerio a los jóvenes espirituales y cuál debe ser tu ministerio para los padres espirituales. ¿Será que hay algo que se les pueda enseñar a los padres espirituales? ¿Qué creen?
¿No? ¿Sí? Claro, ya van a ver qué cosas. Claro que sí, ¿verdad? Un padre espiritual no significa que ya lo aprendió todo, no. Solo significa que maduró, pero no significa que ya lo sabe todo. No hay padres espirituales sábelo todo, eso no existe en la tierra. Pablo, ¿consideran ustedes que fue un padre espiritual? Y él dijo, en parte conocemos, en parte profetizamos. Aquel que cree que ya lo sabe todo, como que no sabe lo que debería de saber, ¿verdad? Así que aprendamos a ministrar a los niños espirituales. ¿Cómo se le enseña? ¿Qué se le enseña a los niños espirituales? Se les enseña a recibir las bendiciones de Dios. Ellos tienen que aprender a recibir las bendiciones por gracia. No es por ellos. Deben aprender a usar la fe. Y deben aprender a caminar en obediencia para que su fe no fluctúe, no tengan duda, no tengan condenación. Pero no es una obediencia de acuerdo a los mandamientos de los padres o de los jóvenes. No, son mandamientos que Dios le dé a ellos, ¿verdad? Hay que enseñarles cómo recibir bendiciones. Número 2, hay que enseñarles a alimentarse, porque si no se pueden morir. Hay que enseñarles a tener una relación personal con Él. Estas 3 cosas son 3 cosas sencillas que les puedes enseñar a los niños en Cristo. Claro, nosotros tenemos manuales y tenemos un montón de cosas, pero gracias a Dios por eso. Pero si no tuviéramos nada, no tuviéramos discipulados, estas 3 cosas puedes pasar enseñándole el tiempo que el Espíritu Santo te permita. 1, enseñarles a recibir bendiciones. Ahí se les enseña a orar, se les enseña a pedir, se les enseña a usar la fe y todo lo que se necesita para recibir respuesta a sus bendiciones, porque las bendiciones están en el mundo espiritual, pero hay que trasladarlas al mundo material por medio de la fe. ¿Sí se entiende eso, verdad? Número 2, hay que enseñarles a alimentarse, porque si no se pueden morir. Así que enséñales a alimentarse a través de una relación personal con Dios, a hacer devocionales, a leer la Biblia. Enséñales a ir a la iglesia, enséñales a ir a una reunión de estudio bíblico, enséñales a involucrarse con la palabra y a tomar buenas notas para que puedan leer lo que han escrito y así su fe vaya fortaleciéndose. Y tercero, enséñales a vestirse. ¿Y cuáles son las vestimentas? Las vestimentas. ¿Quién sabe cuáles son las vestimentas? Las obras de justicia. Las vestimentas está relacionada, fíjate bien, con el carácter de Dios, porque hay que vestirse con humildad. Lo pueden leer en Colosenses capítulo 3. Hay que vestirse con mansedumbre, hay que vestirse con misericordia, hay que enseñarles las virtudes de Dios para que aprenda a vestirse de amor, de paciencia, y uno se viste. ¿Saben cómo uno se viste? Eso está en Colosenses capítulo 3 y les recomiendo el libro del Dr. Brian Bailey, La senda de su santidad, un estudio a los colosenses. Uno se viste en aquel tiempo. Las ropas eran como túnicas, donde se ponía, uno primero se metía la cabeza, y Pedro hace referencia a ese tipo de vestido. Eso significa que nosotros nos vestimos cuando llevamos a nuestros pensamientos las virtudes de Dios. Aprendemos acerca de la paciencia, del amor, de la justicia, de la bondad, de la longanimidad, y entonces esos pensamientos, ¿verdad?, de Dios vienen a nuestra mente hasta que llega un día y por la renovación de mente afectan nuestros pies de tal manera que llegamos a caminar en aquello que nos han enseñado. Así que los niños necesitan 3 cosas: recibir bendiciones, alimentarse
y vestirse. ¿Verdad que está fácil? A ver, digámoslo en voz alta, ¿qué es lo que necesitan los niños? Recibir bendiciones, alimentarse y vestirse. Esos son tres, hay muchas cosas más, por supuesto, pero esas tres cosas son básicas para que pueda administrar a los niños. Número 2, ¿cómo se ministra a los jóvenes espirituales? Los jóvenes espirituales, dice la palabra de Dios, que tienen tres características. Anota primera de Juan capítulo 2, versos del 12 al 14. Ellos son fuertes, ellos permanecen en la palabra y ellos han vencido al maligno. Así que, ¿cómo ministras a los jóvenes espirituales? Dales a comer carne. Dales a comer carne. No solo las verdades fundamentales. Las verdades fundamentales son para los niños. Entrénalos en la palabra de justicia, porque los niños son inhábiles para la palabra de justicia. Enséñale los mandamientos de Dios. Que puedan comer palabra sólida. Pero ¿cómo es que se hace fuerte? Se hace fuerte por medio de dos cosas: comer y hacer ejercicio. Por eso es que los jóvenes espirituales deben ir al instituto bíblico. Una persona que no estudia profundamente la palabra de Dios probablemente se quede como niño. La persona, para poder llegar a ser un joven espiritual, necesita estudiar la palabra de Dios, comer carne y hacer ejercicio. Porque si alguien come y no hace ejercicio, se puede hacer panzón, en buen español, ¿verdad? Así que hay que hacer ejercicio. ¿Y cuáles son los ejercicios? Los ejercicios tienen que ver con el ministerio y nuestra relación con Dios. Testificar, predicar, enseñar, orar, dar gracias, interceder. ¿Ya se ha fijado cómo se pone la gente cuando uno le dice que ore o que predique? Se angustia, se aflige. ¿Pero debe de hacerlo? Sí, debe de hacerlo. Por eso bendito Dios por los días jueves, ¿verdad? Ese culto bien podría llamarse patos al agua. Porque voluntariamente y amorosamente les estamos impulsando a que enseñen, prediquen, testifiquen, den gracias, oren y den la bendición a Dios. Amén. Así que haz ejercicio, predica. Esa es la bendición de estar en las iglesias en casa, la iglesia en acción, ¿verdad? Dar tu sermón. Y cada líder de iglesia en acción, escuchen los líderes por favor de iglesia en acción, debe de estar impulsando a sus miembros a que prediquen. Y si tienen a alguien que predica, denle 5 minutos que predique. Impúlsenlo para que se desarrolle. Ahora bien, si todavía no se anima, hay que seguir orando. Y no hay que obligar a la gente, pero un día debe hacerlo. Y no necesariamente tiene que ser en un púlpito, ¿verdad? Puede aprender a compartirle a otra persona. Hay tanta forma, tanta manera de hacerlo. El punto es que es necesario hacer ejercicio, ¿verdad? Claro, no se trata de hacer solo 5 minutos diarios, ¿verdad? No, se trata de ser de esos jóvenes que saquen el six-pack espiritual, ¿verdad? Y estén figuritas espiritualmente. Son fuertes. Vencen al maligno. Así que hay que desarrollarlos en la guerra espiritual. Hay que enseñarles a echar fuera demonios, a romper maldiciones. Hay que enseñarlos a interceder, a hacer guerra,
a orar para protegerse, a enseñar la palabra para destruir fortalezas. Es una guerra en contra de las tinieblas. Hay que enseñarle a adorar, porque la restauración del tabernáculo de David hace que la presencia de Dios descienda y huyan los enemigos. Un soldado es alguien que sabe adorar, no solo en el atrio, no solo en el lugar santo, sino en el santísimo. Tienes que adiestrarlo para la guerra. Él adiestra mis manos para la batalla. Así que debes dejar que el Espíritu Santo adiestre tus manos para la guerra. Hijo, ¿me ayudas, por favor? También los jóvenes permanecen en la palabra de Dios. Entrénalos en fidelidad. Pregúntale al quien estás discipulando: ¿y tú ya diezmas? ¿Ya ofrendas? ¿Cómo estás con tus primicias? ¿Ya estás orando? ¿Ya te estás congregando? ¿Ya estás guardando los mandamientos de Dios? Hermano, necesitas supervisarlos. Necesitas capacitarlos. Ellos deben de permanecer en obediencia. Cuando una persona todavía no diezma, no, sí, de vez en cuando, estoy tratando, no van a vencer. No van a vencer. Un joven, para poder vencer al maligno, debe de permanecer en obediencia a la palabra, siempre congregarse, siempre orar, siempre estudiar, siempre dar sus diezmos, siempre dar sus ofrendas. ¿Cómo das tus primicias? Tú dices: no doy primicias. Entonces, ¿qué te falta? Ahorra para dar tus primicias. O divide tu primicia en cuotas. Aprende a esforzarte por obedecer. Sí, yo diezmé el año pasado. No se trata de diezmar el año pasado. Se trata de vivir en obediencia todos los días, ¿verdad? Yo he visto personas que dejan de asistir a las iglesias cuando pagan los aguinaldos y las recompensas. Así que desaparecen sus diezmos allá por diciembre y enero. Pero ya en febrero y marzo se arreglan con el Señor y empiezan otra vez a diezmar. Y nunca pagaron. Si tú un día dejas de diezmar, te voy a decir la solución: paga el diezmo que debes e incrementa la quinta parte. Eso se enseñaba en la ley y eso me pidió el Señor a mí y quedé curado, fíjate. Yo le dije: no, hombre, me sale más caro. Le dije: mejor te doy a tiempo mis diezmos. Y aprendí. Prefiero mejor dar ofrenda, pero no das primicias. Estás mal, porque dice la Biblia: honra a Jehová con tus primicias y todos tus frutos. Ahora bien, claro, debes de seguir la dirección del Señor. Debes hacer lo que el Espíritu Santo te diga. Sí, yo entiendo eso. El punto es que seas fiel a lo que el Espíritu Santo te diga. Así que ponte delante del Señor. Si haces lo que el Espíritu te dice, gloria a Dios. Pero mi recomendación: no dejes de hacer lo que está escrito en la Biblia, porque Dios te va a pedir cuenta de ello. Entonces, cuando le pedimos a alguien que sea fiel, hermano, por favor comprende, no es que estamos interesados en tus diezmos y en ofrendas. Dios nos enseñó que quien sostiene la obra no son los diezmos y ofrendas, es Dios. Hermano, yo les pregunto: y cuando sea la persecución y ya no se congreguen las iglesias, ¿cómo vamos a hacer? ¿Será que hay que orar por un sistema para hacer las transferencias bancarias? Porque sin nuestro dinero la obra de Dios no va a funcionar. Es Dios quien sostiene. Pero es nuestra responsabilidad ser fieles. Ahora, claro, no pienses: pastor, ¿y por qué no nos entrenamos mejor para la tribulación y ya no diezmamos y ofrendamos?
No, hermano, no la agarres por ahí, por favor, ¿verdad? No la agarres por ahí. Pídele al Todopoderoso ser fiel en cada mandamiento. Hermanos, como hermanos mayores debemos cuidar a nuestros pequeños. Cada uno de aquí debería adoptar a alguien. ¿Se imagina? Está Pedrón y Pedrito, ¿verdad? Así que Pedrón aceptó cuidar a Pedrito. Lo recibió en su corazón porque sintió la responsabilidad de cuidar a un hermano más chiquito. Así que Pedrón le dice: Pedrito, ¿escuchaste el mensaje del pastor? Sí, qué lindo estuvo, ¿verdad? Sí, ¿y qué enseñó? No me acuerdo, le dice Pedrito. Le dice Pedrón: de acuerdo, por favor lo vas a volver a oír y me vas a dar las notas. ¿De veras? ¿No estás bromeando, Pedrón? No, Pedrito, es para tu bien. Por favor, vuelve a escuchar el sermón y me sacas las notas. Ay, Pedrón, ¿cómo eres? No importa, hijo, hazlo. Así que viene Pedrito y le lleva las notas. Ah, muy bien, Pedrito. Y mira, aquí el pastor enseñó que hay que orar en la mañana. ¿Ya estás orando? Ay, ¿a poco hay que hacer lo que el pastor enseña? Sí, Pedrito. Esta iglesia se llama Palabra Viva en las Naciones. La idea es que tú escuches la palabra y debe de hacerse vida en ti, debe de vivir en ti. Así que, Pedrito, sí. Es que el pastor dijo que había que orar, pero no enseñó cómo. Aunque yo te enseño, Pedrito. ¿Qué pasaría de una iglesia llena de Pedrones y Pedritos? Ahora yo te pregunto, ¿eres un Pedrón? Tú dices, sí. La segunda pregunta es, ¿quién es tu Pedrito? Hay personas que no se sienten responsables. No se sienten responsables. Y yo les comprendo porque no han madurado. Están en la etapa de niños todavía. Tienes que pedirle a Dios la gracia para crecer y cuidar a otros. Debes de cuidar a hermanos menores, por lo menos a uno. Ahora bien, tú eres líder de Iglesia en Acción, dichoso, ya tienes varios pollitos. Gloria a Dios. Pero no eres líder de Iglesia en Acción, tienes que buscar a alguien. ¿Tienes hijos? Dichoso, pastoréalos, cuídalos, enséñales, busca a quien cuidar. Por eso es que muchas personas no crecen, hermanos. Miren, cuando alguien por X motivo tiene un hijo, ya sea como sean las condiciones, desde que nace el hijo, la persona tiene que hacer muchas cosas por causa del niño. Así que cuidar a alguien nos hace hacer cosas que quizás antes no hacíamos. Nos hace madurar. Cuida a las demás personas. No solo te cuides a ti mismo, cuida a otros. Tú dices, yo todavía quizás no cuido porque todavía soy niño. Ok, crece. ¿Cuántos saben bíblicamente? Si hablamos de lo natural, ¿cuántos años debe de pasar para estar listo para ir a la conquista? ¿Cuánto? 20 años. ¿Cuántos dicen 20? O sea que alguien viene aquí y en 20 años, ¿será así? No. A los 20 años iba al ejército. ¿Pero cuántos años son? ¿Ya se los dijeron por ahí? 2. 2 años de congregarte es suficiente tiempo para dejar de ser niño. Porque a los 2 años ya llegaron a la frontera de la tierra de Canaán y Dios estaba listo para introducirlos. 2 años de caminata. Así que si tú ya cumpliste 2 años, ya deberías de cuidar a otros.
Y unos ya tienen un montón. Ya casi les vamos a dar perseverancia. Amén. Así que el Señor nos ayude. Y por último, los padres espirituales. Los padres espirituales tienen una característica: conocen a Dios de manera profunda. Así que un padre espiritual va a amar cuando tú enseñes cosas que Dios te ha revelado de Él. Él va a apreciar como preciosa joya lo que tú enseñes acerca de Dios, porque es muy probable que otros no lo sepan, porque cada uno de nosotros somos diferentes y cada uno de nosotros recibe una manifestación del carácter de Dios. Somos llamados a manifestar otro fruto. Así que Dios se va a revelar de manera diferente, porque cada uno de nosotros somos un mensaje a las naciones de Dios, pero su palabra se va a hacer carne. Pero eso va a hacer que Dios se revele primero a nosotros. Así que ministras a los padres cuando revelas cosas que Dios te ha enseñado a ti acerca de Él. Cuando anuncias las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que aprende a compartir la palabra de Dios a niños, a jóvenes y a padres. Y cuando tú enseñes a los padres, ¿verdad? Eso, lo que Dios te dijo. Recuerdo de las veces que estuve con el doctor Bailey, que no fueron muchas, pero fueron algunas. Estoy en una reunión con él y con la junta directiva, y cuando platicamos personalmente, yo le compartí algo y me dijo que lo compartiera en la junta, en la reunión, y después lo compartiera en el testimonio en la convención, y así lo hice. Pero cuando estaba compartiéndolo, a mí me impresionó que tenía él los ojos de alguien que está escuchando algo con tanta atención. Yo en ese tiempo no sabía lo que te estoy compartiendo. Ahora me doy cuenta que como padre espiritual, él valoraba cualquier revelación que venga de Dios por medio de cualquier persona. Y pude ver su atención, su gozo, su alegría al recibir lo que el Señor me había enseñado en esa área en particular, en donde Dios se me reveló como padre espiritual. ¿Cuántos se acuerdan de las avestruces? Lo que he contado acerca de lo que el Señor me enseñó acerca de las avestruces. ¿Alguien se acuerda? En esa convención, al final, Él me da material y me dice: llevas alimento para tus avestruces, me dice. Yo sabía lo que eso representaba. Así que comparte. Amado, prepárate para compartir con otros. Somos deudores. Aleluya. Para la próxima semana, ¿sabían ustedes que cuando el Señor le dijo a Pedro: ¿me amas?, la primera vez fue la palabra agapeo? Y Pedro le contesta: Señor, tú sabes que te fileo. En la segunda vez, el Señor le vuelve a decir: Simón, ¿me amas? Agapeo. Y le vuelve a decir Simón: Señor, tú sabes que te fileo. Y en la tercera, el Señor le dice: Simón, ¿me fileas? Y se entristece Pedro y le dice: tú sabes que te fileo. De eso vamos a hablar la próxima semana, para que miremos el alto llamado de Dios. No se pierdan la misma hora, en el mismo canal. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Señor, sabemos que vamos a fallar, pero nos queremos convertir y confirmar a nuestros hermanos. Queremos vivir, Señor, para
apacentar a los corderos, apacentar a las ovejas, apacentar a tus ovejas. Queremos aprender a ministrar a los niños, jóvenes y padres espirituales. Ayúdanos a ser maestros de justicia, convertidos en todas las áreas en las cuales te hemos ofendido. Dejar esas tinieblas para caminar en la luz de tu palabra. Ayúdanos, Padre. Bendice a cada uno de los que están escuchando este mensaje, aquí o por internet o por cualquier medio. Y permítenos ser lo que tú quieres que seamos y hacer lo que tú quieras que hagamos. Padre, ayúdanos. En el nombre de Jesucristo te damos las gracias y te lo pedimos todo. Amén y amén. Escuchemos la bendición de nuestro Dios. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Ok, algo para que